El siguiente espacio ha sido posible gracias a la subvención de estudiantes del Grupo de Estudios Retorna y a la generosa sedacá de amigos y colaboradores de No Agidas TV. Y comenzamos, en primer lugar dedicamos esta clase a la sanación íntegra, perfecta, sin bella de secuela de nuestro querido Rabino Yohanan Maimón, hijo de Miriam, que solamente haya salud y bienestar en su vida, larga vida y buenos años, con fuerza y energía desde aquí, y los felicitamos por toda la acción que está haciendo de difusión no ágil, de difusión de Torah ya hace años y décadas, y que el Eterno se conmisere de él para darle fortaleza. Comenzamos. Tenemos un video en punta, ¿no, Shimon? Comenzamos con este video de 4 minutos, vamos a reproducirlo en 1.25, ¿sí? Un poquito más ágil, donde muestra qué es un shofar técnicamente y cómo se prepara este cuerno de carnero que tiene como sonido. Después vamos a intentar hacerlo sonar. Digo intentar porque muchas veces la tecnología del Zoom no detecta, no reconoce el sonido del shofar por algún motivo, pero vamos a intentar hacerlo. Comienza el video. Para hacer shofarot podemos tener dos tipos de shofar. El de cabrón, de la familia de la cabra, o el del cordero y carnero. Ahora, ¿cómo viene? Si ustedes ven, acá pueden ver que el shofar es algo macizo. Se imagina que con esto el animal se defiende. Con esto él empuja a otro animal, golpea, hasta golpea paredes. Y entonces tiene que ser muy fuerte. Si esto sería hueco, se rompería. Adentro tiene lo que se llama ¿cómo se llama? Cartílago. El cartílago. Ven, acá está. Uy, está lleno de gusanos porque ustedes se imaginan que esto es algo muy natural del animal. Esto es lo que se saca. ¿Cómo se saca esto? Lo vamos a preguntar a... ¿Cómo te llamas vos? Pedro. Pedro, vamos a preguntar a Pedro. ¿Cómo se saca esto del animal? Nosotros lo sacamos con el martillo, le pegamos y sale solo para arriba. O si no, lo hervimos en el agua y no sale. O sea, esto se saca a golpes. Sí, a golpe. ¿Y este también de cabra también? Sí. Estamos ablandando. Cuando se quema se ablanda y se lo puede enderezar, porque a veces viene muy enroscado y ustedes tienen miedo que lo está quemando el señor, ¿no? Tal vez no quede nada de ese shofar. Acá me explica que no se arruina el shofar, después se pule y se saca toda la capa externa que es la que se quema. Y vamos a mostrar esta parte que está acá, que va a darle el prensado final para que... ¿Ven cómo se está moviendo? Para que quede recto y después puedan pasar la mecha y lograr unir las dos partes, la parte que estaba maciza con la parte donde sacaron el cartílago, ¿sí? Esta es una prensa que tiene 20 toneladas. Para lograr que el shofar luzca impresionante, tiene que pasar un proceso de pulido. Nosotros le damos 3 lijas: lija gruesa, lija finita y lija más finita, súper finita, ¿sí? Ahora va a pasar la primer lija para sacarle que no quede esto, ¿sí? Que esto es muy bruto, muy quemado, eso se ve feo. Ahora está en la segunda fase, lo está lijando un poquito, una lija más fina, para hacer una terminación más perfecta. ¿Se acuerdan del shofar anterior que estaba negro? Miren, esto ahora empezó a quedar blanco después que lo lijamos tanto. Y ahora van a ver lo que pasa cuando le dé la última cepillada. Con este proceso, la última cepillada va a tener un brillo especial. Ok, muchas gracias, nos dio el shofar ahora. ¡Ya está listo!
Qué hermoso shofar. Voy a tocar. ¡Ey! ¡No anda! ¿Por qué no anda el shofar? Pues todavía falta hacer la boquilla y el agujereado, ¿no? La perforación. Todavía nos queda agujerear el shofar. Acá falta el agujerito. Si ustedes ven, antes, cuando sacamos el cartílago, lo hicimos hueco, pero no está todo hueco. Queda hueco hasta acá. Ustedes ven este ángulo acá, hasta acá está hueco. Hace falta agujerear desde acá todo este trayecto hasta acá. Y eso es uno de los pasos más difíciles, porque un solo milímetro de error te arruina todo el shofar. Entonces le vamos a cortar la punta, y es muy importante porque si le cortamos mal la punta, no suena como tiene que sonar. El shofar terminado es este. Este shofar tiene una cámara. Esto es lo que va a hacer que el shofar toque bien, vibre bien. Y este todavía no está terminado. Si ustedes pueden darse cuenta, este está chato. No tiene esta parte inflada, esta cámara. Entonces lo que van a hacer ahora, le van a clavar acá algo para poder agarrarlo y le van a hacer con calor, siempre con calor, porque si no se puede quebrar. Lo ablandan con calor y le van a hacer esa cámara que es la famosa boquilla, lo que llaman boquilla para que suene bien. ¿Ven la boquilla acá? Mucho más ancha y este no lo tiene todavía. El agujero es lo que va a hacer. Ahora lo vamos a limpiar. Tiene que salir por el otro lado. Va a salir todo por el otro lado. A ver. ¡Oh! Ahí. Como el shofar viene de un animal vivo, hace falta desinfectarlo y matar todas las bacterias. Por eso se lo limpia con agua oxigenada pura. Y eso hace que no quede ninguna bacteria. Ninguna enfermedad queda dentro del shofar. Ya está. Muy bueno estuvo, muy bueno. Ya sé cómo se hace todo. Muy bien, este video tan explicativo nos muestra cómo se fabrica este instrumento musical muy arcaico, antiguo, que la Torá no nombra y lo instruye para ciertas prácticas. Dentro del marco de nuestra disertación vamos a explicar, como dijimos, al menos 18 niveles, 18 capas de explicación sobre qué significa y qué simboliza el shofar y qué representa, para que tengamos una comprensión certera. Obviamente que también lo podemos tomar esto dentro del contexto del Rosh Hashanah, Año Nuevo Universal, que ahí está el mandamiento para el pueblo de Israel hacer sonar esto. Pero en el contexto nuestro vamos a explicar qué significa y sus múltiples usos, y también responder algunas preguntas al respecto. De eso se trata la disertación, que está marcada dentro de nuestro ciclo Imágenes de Poder. Para arrancar, la palabra shofar justamente tiene muchas derivaciones en hebreo y vamos a ir explicando, especialmente después en la edición, en la caja de descripciones, vamos a ver un esquema de las letras hebreas y cómo se van combinando, y cada combinación de las letras hebreas que conforman la palabra shofar, al cambiar el orden de las palabras, nos da otra explicación. Es una técnica que se llama temurá, que quiere decir permutación de letras, y a través de esto vamos a ver significancia. Pero arranquemos. El shofar, obviamente, es un instrumento musical de aire que deriva de un animal. Ustedes vieron el proceso, como de
el cuerno de un carnero, de un antílope, se va, en su estado rústico, salvaje, se va puliendo, limando, hasta ser un instrumento musical, y está citado muchas veces en los versículos y en los profetas con diferentes funciones. La principal quizás está en el libro justamente de Números 29, donde se ordena en el día en que la luna se oculta, es decir, en la luna nueva de Libra, que es Rosh Hashanah, el primero de Tishrei, donde se ve la balanza en el cielo, las constelaciones forman una forma de balanza, Libra, en ese momento hacer sonar el cuerno de carnero. ¿Bien? Ahora, vamos a empezar desde cero a explicar qué significa esto y para qué está. En primer lugar, cuando hablamos del shofar, hablamos de un elemento que tiene usos espirituales y simbólicos, pero para que sea apto tiene que ser, en primer lugar, adquirido con supervisión rabínica, es decir, como ustedes vieron, todo el proceso dirigido de acuerdo a la normativa específica codificada en el Shulchan Aruch, en el Código de Leyes, hecho y fabricado con supervisión rabínica por judíos expertos y comprada en casas judaicas auténticas. Todo otro shofar no es lo que hablamos, es otra cosa, porque en el mercado hay muchas imitaciones y falsificaciones ajenas al mundo de la Torah. Todo esto hay que dejarlo descartado, y el que quiera, no hay un deber de comprarlo, pero el que quiera hacerlo, que se dirija únicamente a casas judaicas auténticas y vea el sello, la estampa, el holograma de la supervisión rabínica que indica que esa fabricación fue hecha de acuerdo a la codificación normativa específica, para que sepamos que hablamos de un elemento auténtico y genuino y no una falsificación. Entonces, esto es en primer lugar. Segundo, yo voy a ir mostrando mientras diferentes versiones que tengo del shofar, de diferentes animales, como dijimos, de cabra, de antílope, etc. Entonces, para arrancar, tenemos en la pantalla algún texto, si Jim lo va a poner. Vamos a empezar a describir, en primer lugar, 10 simbologías diferentes sobre qué significa y para qué sirve, tomando siempre como principio que en general la Torá es llamada, por el rey Salomón, Mashal HaKadmoni. ¿Qué es Mashal HaKadmoni? La parábola del principio, es decir, que todos los elementos de la Torá, y por Torá entendemos no solamente el Pentateuco ni el Tanaj, los profetas, sino todo el desarrollo oral de los sabios de Israel hasta nuestros días, cada elemento tiene diferentes capas de conocimiento y espiritualidad. Al igual que físicamente el shofar lo fuimos limando, puliendo, quitando toda la herrumbre hasta llegar al objeto, así también cada idea, cada noción, cada elemento de la Torá se puede limar conceptualmente para buscar más y más amplitud y profundidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir trabajando la idea del shofar en diferentes aspectos. Entonces, en primer lugar, vamos a leer el texto del Maimónides en su libro del conocimiento, que explica un poco, en las leyes de Teshuvá, de arrepentimiento y de retorno a Dios, que explica un poco sobre el sentido del shofar. Hablamos de un mandamiento divino para el pueblo de Israel. Las personas que no son del pueblo de Israel, no ágidas, no tienen ese mandamiento, pero sí, si quisieran, pueden, uno, adquirir un shofar auténtico. Segundo, exhibirlo en su casa. Tercero, si quisieran hacerlo sonar, no hay ningún problema. Con esto no están observando ningún mandamiento, solamente están recordando y conmemorando algunos de los aspectos que vamos a nombrar aquí. Pero no hay una invocación de espiritualidad, ni una santidad especial, y menos un mandamiento que tenga recompensa por parte de Dios, porque no son parte del pueblo de Israel, pero sí hay significancia en hacerlo y tiene un sentido. Aparte que se vea exhibido en la casa, también marca que es una casa monoteísta, quiere decir hay múltiples motivos por qué es conveniente que se tenga sin que esto sea un deber. Entonces, hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah, dice el texto, es un mandamiento de la Torá para el pueblo de Israel, como declara el versículo, y en el séptimo mes, el primer día del mes, o sea, Rosh Hodesh, la luna nueva del libro del séptimo mes, que es el séptimo mes a partir de Aries, como la Torá cuenta los meses, será declarado día festivo para vosotros, un día de teruá. Teruá es el sonido del shofar. Ya vamos a explicar que a través del shofar se hacen 3 sonidos diferentes. Entonces, el Maimónides en la ley de Teshuvá, un libro, las leyes del arrepentimiento y el acercamiento a Dios, está dentro del libro del conocimiento de Maimónides, el primer tomo de la codificación Mishneh Torah del Maimónides. Siempre lo estudiamos en los grupos no ágidas.
Dice así, aunque hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah es un decreto divino y que es aceptado sin que necesitemos entender su motivo, Dios nos ordenó y lo observamos así, podemos, sin embargo, distinguir un propósito en ello. Hay significancia, hay razón, hay motivo, y de esto se trata esta clase, de empezar así como pulimos el shofar y lo purificamos de todos los elementos, y también lo hicimos apto para hacer sonar el shofar, también la idea del shofar vamos a ir viéndola en diferentes capas de conocimiento. Dice una de ellas es el Maimónides. Dice así, podemos sin embargo distinguir un propósito en ello. Es como si nos estuviera el shofar diciendo. Entonces, en primer lugar, el shofar nos habla a nosotros. De hecho, en hebreo, la palabra shofar, en diferentes órdenes, la letra shin, sh, que suena como show americano, también se puede dar como sin, como s. Entonces, shofar se puede dar también como sipur, historia. El cuerno de carnero nos cuenta algo. ¿Qué nos cuenta? Nos dice lo siguiente: durmientes, despertad de vuestro sueño, vosotros que dormitáis, salid de vuestro letargo. En primer lugar, el sonido del shofar, que después lo vamos a hacer sonar, es un sonido brutal, gutural, incisivo, punzante, y debe ser así. No debe ser un sonido suave y parsimonioso. Tiene que movilizar, conmover, inspirar, movilizar y casi asustar a la persona, porque alertar. Por eso el sonido del shofar tiene ese sonido tan brutal, gutural, tan salvaje. El shofar nos habla a nosotros diciendo: durmientes, despierten de vuestro sueño, vosotros que dormitáis, salid de vuestro letargo, reflexionad sobre vuestras acciones, retornar y de recordar a vuestro Creador, aquellos que olvidan la verdad con el paso del tiempo y quienes desperdician sus años persiguiendo vanidad y tonterías, carentes de valor y que no brindan salvación. Fijaos en vuestras almas. Acá viene la palabra, mejorad vuestras acciones. La palabra shofar viene, también se deriva en hebreo de la palabra shipur, que quiere decir mejoramiento. El shofar nos cuenta y nos habla diciendo: mejorad vuestras acciones. Despierten del ensoñamiento que ustedes se dirigen, se dispersan y pierden la atención y el entorno espiritual, la compostura espiritual, y corríjanse, hagan teshuvá, vuelvan, retornen al sendero correcto. Cada uno de vosotros abandone su mal camino y pensamientos que no conducen a bien, y esta idea está muy bien desarrollada también en los profetas como Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Esta es una de las explicaciones. Entonces, vimos shofar como elemento de sipur, historia. El shofar nos habla a nosotros al hacerlo sonar. O sea, más que el ser humano lo hace sonar, el shofar le habla al ser humano. Es como una retroalimentación. Yo hago sonar el shofar y el shofar con su sonido me va hablando. ¿Qué mensajes? Aquellos que escribimos. Que describimos recién, de acuerdo a Maimónides. Y también la palabra shofar como shipur. Mejorar vuestras acciones. O sea, no cambiar, no nacer de nuevo, sino tomar una reflexión sincera y auténtica del estado espiritual detallado que uno tiene, compararlo frente al código de conducta que Dios pide a cada persona, si es israelita, el código de conducta israelita, si es no ágida, el código de conducta no ágida, e ir calibrando, mejorando nuestras acciones. Shipruma Aseihem, como dice, mejorar vuestras acciones. Este es el texto de Maimón. Vamos a ver ahora 10 simbologías diferentes dentro de un libro y después vamos a ver 8 o 12 más dentro de otros libros, que eso es una compilación que hicimos nosotros de diferentes libros de pensamiento filosófico monoteísta, pensamiento ético monoteísta en diferentes épocas, en época moderna, en época del medioevo, en la época antigua, de los escritos jasídicos y místicos también. Esto es lo que vamos a hacer después de este libro. Saadia Gaón. ¿Quién fue Saadia Gaón? Uno de los primeros pensadores judíos que expresó el monoteísmo como un sistema, escribió muchos libros, estamos hablando de hace 1100 años, mucho antes que el Maimónides, imagínense, escribió un libro conocido como Emunot Vedeot, cuestiones del conocimiento o la fe y la ciencia. En base a ese libro, muchos otros tomaron y explayaron, de hecho, todos los filósofos monoteístas del medioevo tomaron de él. Saadia Gaón, la palabra Gaón quiere decir literalmente genio, pero se refiere a los sabios del pueblo de Israel entre el siglo V y el siglo X. ¿Sí? Digamos, los sabios con mayúsculas, siempre hablamos del periodo de 800 años que van desde el segundo templo de Jerusalén, menos 300 de esta era, hasta el más 500 de esta era. Con la conclusión del Talmud termina la época de los sabios con mayúsculas.
Después empieza la época de los líderes del pueblo israelí llamado Geonim, que son del siglo V al siglo X. En ese contexto, por ejemplo, se desarrolló literatura como el Midrash, la exégesis rabínica, etcétera, etcétera. Saadia Gaon escribe en su libro que el hecho de hacer sonar el shofar representa 10 elementos simbólicos. Cuando decimos simbólicos, no quiere decir folclóricos o rituales, quiere decir conceptuales. O sea, no es como si, sino realmente son explicaciones de lo mismo. O sea, cuando una persona suena el shofar, puede tener en mente, en su corazón y en conciencia, que se llama kavaná, orientación, guía, influir, imbuir el acto de hacer sonar el shofar con 10, 15, 18, 21 diferentes explicaciones sobre qué es el shofar. Hasta ahora vimos en la memoria 2, ahora vamos a ver 10 acá y después vamos a agregar al menos otras 8. Y así hay muchos más. En realidad se explica en los libros sagrados que hay 3000 dimensiones de conocimiento sobre cada elemento. Esto está insinuado en el libro de Mishlei y Proverbios, donde dice que el rey Salomón habló 3000 parábolas, 3000 ejemplos, 3000 metáforas. Va a haber Shloshet Afim Mashal, dice el principio del libro de Mishlei, Proverbios. Es decir, que no son, sobre cada elemento de la Torá no hay 3000. Primero, todo no es una exageración, sino es real. Y segundo, no es que hay 3000 elementos inconexos, sino de, igual que el shofar, cada capa de ese cuerno salvaje, rústico, como vimos en el video, sacamos el cartílago, lo pulimos, lo pusimos en cal, digamos, lo purificamos de todo tipo, lo limamos. Así también, cada idea de la Torá se puede ir quitando derrumbres hasta llegar al núcleo esencial, donde cada capa tiene un significado y cada capa de acción también tiene un efecto en el ser humano, va limpiando, purificando, transformando, moldeando al propio ser humano, empezando de afuera hacia adentro, igual que el shofar. Lo primero que hicimos con el cuerno de carnero, como vimos en el video rústico, era sacarle el núcleo, el tuétano, toda la carne, con todos los insectos que podía tener. Después sacarle toda la rumble, calentarlo en el fuego. Todos esos procesos tienen su contraparte en el mundo simbólico espiritual. O sea, el proceso físico que ustedes vieron es solamente una secuela de un proceso espiritual que la persona tiene que hacer con su propia alma. Su propio ser humano también tiene un cuerno. El cuerno puede ser un instrumento musical hermoso o puede ser un elemento de ataque y de violencia. Lo que es seguro es para esa transformación requiere quitar lo salvaje, quitar el herrumbre, quitar lo hediondo, justamente limar, trabajar, purificarlo hasta lograr el elemento que es shofar. Entonces vamos a comenzar. Dentro del Saadia Gaon, la primera explicación que él trae es Rosh Hashanah, Año Nuevo Universal, marca el comienzo de la creación del ser humano, el día que Dios creó al mundo y al ser humano y se convirtió en un rey. Es decir, Dios creó a todo el universo en 6 días, como trae Génesis 1, y el sexto día de la creación, que eso es Rosh Hashanah, Año Nuevo Universal, crea al ser humano, le da órdenes y se entroniza sobre él. O sea, es soberano sobre toda la creación y sobre el ser humano particular, y el ser humano tiene que asumir su subordinación y yugo. Así como es costumbre tocar trompetas para glorificar al rey y proclamar nuestra sumisión ante él, del mismo modo mostramos nuestra aceptación del reinado de Dios a través de hacer sonar el shofar. Al igual que ustedes vieron en las películas o en las descripciones de los libros del medioevo, aquellos monarcas que venían con carruajes y delante de los carruajes iban los soldados y los alfiles y los heraldos y se paraban los heraldos anunciando al pueblo, dejen de hacer dejen de las vanidades, está por llegar al rey, atención. Entonces la gente se preparaba, se vestía de gala y los heraldos hacían sonar trompetas indicando llega el rey, llega el rey. Así también nosotros, todos los días, pero especialmente, en realidad, especialmente el día de Rosh Hashanah, hacemos sonar el shofar para indicar nuestra sumisión y subordinación al Eterno como creador y conductor del universo. De hecho, este es el primer pacto que la persona hace con Dios. El primer pacto es asumir a Dios como creador y conductor del universo y el único ser absoluto, el más perfecto de todos, que no admite carencias. Esto es en primer lugar. Y segundo, el segundo pacto es asumir sus mandamientos. Entonces, el shofar tiene como función declarar que Dios es creador y conductor del universo. Se llama
glorificar o entronizar o coronar a Dios como el creador del universo. Cuando decimos esto, es un Dios exclusivo, que requiere exclusividad. O sea, que si Dios es mi creador y conductor absoluto, no es que mi patrón es creador y conductor y tiene injerencia en mí, ni mi esposa, ni el gobierno, ni nadie. Es solamente Dios que está sobre mí y me indica las cosas. Entonces, el primer elemento es coronamos a Dios como creador del universo y como conductor. El segundo punto, explica Sadia Gaon, avanzamos en el texto. Rosh Hashanah, ¿querés, Simón, ir deslizándolo? Rosh Hashanah marca Rosh Hashanah, la cabeza del año o año nuevo universal, que este año, año 2024, que estamos transmitiendo, va a acaecer de acá a 10 días, el 2 de octubre por la noche, jueves 3 y viernes 4. Esas 48 horas que van, que son la luna nueva de Libra, que es Rosh Hashanah, la cabeza del año o el principio del año, lo que el versículo antes decía, el primer día, la luna nueva del séptimo mes, Tishrei, marca el primero de los 10 días de arrepentimiento. Por lo tanto, hacemos sonar el shofar para anunciar y advertir que ha comenzado dicho periodo. Es como si anunciáramos. Aquellos que quieran arrepentirse deben hacerlo ahora, y si no quieren, no se les permitirá venir luego para protestar contra su destino. Es también la manera que los reyes ejercían su poder, anunciando sus decretos con el acompañamiento de trompetas. Sabemos que hay 10 días en el año donde se marca y se decide no solamente el destino individual de cada ser humano, sino de toda la creación en total y de las naciones como un todo. Es un periodo que se llama Aseret Yemei Teshuvah, 10 días de arrepentimiento. Arrepentimiento no es una emoción, sino como vimos antes en Maimónides, es una acción. O sea, arrepentirse no quiere decir congoja. Arrepentirse quiere decir cambiar la conducta. Congoja quiere decir congoja. Nadie te pide que te congojes. Sí, que cambie la conducta. Por eso la Baba Shofar quiere decir Shapru Ba'aseihem, mejoren vuestras acciones. No, sufran. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, se empieza ese periodo de sello y de juzgamiento por parte del Eterno a todos los seres humanos y a toda la creación en general en Rosh Hashanah, Año Nuevo Universal, y culmina el día de Yom Kippur, el día de la reconciliación, que otro día vamos a explicar de qué se trata. Entonces, el shofar es como el inicio de abrir un periodo, igual que después de coronar a Dios como rey y asumirlo como soberano sobre mi vida, asumo sus mandamientos, así también el sonido del shofar me indica asumir sus mandamientos y mejorar mis acciones en torno a eso. O sea, cuánto del pacto y el código que me corresponde como ser humano, si soy israelita, el pacto israelita, si soy noágida, el pacto como noágida, estoy observando y cómo mejorar mis acciones. Entonces, el shofar marca el sonido de trompetas indicando la asunción, ya no Dios como creador y conductor del universo, como monarca sobre mí, sino como dador de mandamientos, de órdenes, al cual debo observar y seré recompensado si las observo y seré sancionado si lo contrario. Tercer elemento. El sonido del shofar nos recuerda la revelación en el monte Sinai, que también fue acompañada por sonidos del shofar, como lo explica el Éxodo 19 y 20. Así, al escuchar el shofar y recordar ese acontecimiento, una vez más aceptamos sobre nosotros aquello que nuestros padres asumieron sobre sí. Sabemos que el acontecimiento más extraordinario que vivió la civilización humana fue el día 6 de Sivan, o sea, el cuarto creciente de la luna de Géminis del año 2448, es decir, hace 3336 años, donde el Creador se reveló y se manifestó ante millones de personas, 3 millones de israelitas, 1 millón de no israelitas, 4 millones de personas, y todos al unísono simultáneamente escucharon la voz de Dios. Ese evento extraordinario donde el Creador revela, se manifiesta ante la creación y le da órdenes, se llama la revelación del Sinai, refiere a uno de los fundamentos de la fe monoteísta, el fundamento número 8, en la cuenta de los 13 del Maimónides, y eso estaba vinculado, el texto nos cuenta que se escuchaban sonidos del shofar. Entonces, al ser sonido del shofar nos recuerda la asunción de la revelación de Dios, y esto es especialmente vinculado a las personas no ágidas, ya que al pie del Sinai Dios revalidó y refrendó el pacto noágida para dar un carácter ya público, absoluto al pacto noágida. Hasta ese entonces era conocido por individuos selectos, pero no era masivo. A partir del Sinai es masivo y a partir del Sinai se agregan 2 órdenes más. Una orden para el pueblo de Israel de preservar y desarrollar las leyes noágidas en su sabiduría
y segundo, ser maestros espirituales para todas las naciones de estas leyes. Es por eso que en el pacto del Sinai nos reunimos todos, judíos y no ágidas, y esto está expresado en el sonido del shofar, que el versículo nos cuenta que da cargo de eso. Seguimos. Sirve para recordarnos el shofar también las advertencias de nuestros profetas. Sabemos que todos los profetas hablan del tema del shofar, comparadas al sonido del shofar, como declara el versículo en Ezequiel 33, 4 y 5. Y todo aquel que escuchara el sonido del shofar y no fuese cuidadoso, entonces meterá la espada y se lo llevará. Pero aquel que se cuide habrá salvado su alma. Es decir, el shofar, que dijimos que era un sonido brutal y gutural, un sonido salvaje que viene a estimular, a despertar de la ensoñación, de la dispersión que a veces la gente tiene, de no estar focalizado, y lamentablemente en esta época hay mucho de estas enfermedades y males, que la gente se dispersa por todos lados en lugar de focalizarse y entronarse en el propósito para el cual Dios lo creó, que es observar el pacto que le corresponde con Dios, mejorar sus acciones. El shofar viene a sacudir, al igual que las palabras de los profetas. Todos los profetas son tremendos, fuertes, porque vienen a despertar al ser humano. Entonces, el shofar es como las palabras de los profetas, es como escuchar una profecía directamente. También el shofar sirve para recordarnos la destrucción del Bet HaMikdash, el santuario de Jerusalén, que es el centro espiritual universal, antes el tabernáculo, después el primer templo y segundo templo, y que hace 2300 años Dios ocultó su voz. Consecuentemente, la casa que acogía su revelación fue destruida. Sin embargo, va a ser reconstruida en la próxima, en la venida del Mashiach, pronto en nuestros días, amén. Y el sonar de las trompetas del ejército de nuestros enemigos. Así, cuando escuchamos el shofar, debemos rezar por la reconstrucción de nuestro sagrado templo. El shofar nos invoca a la época del Mashiach. Sugiero ver en internet lo siguiente. La época más cercana, o más visible, mejor dicho, de esto fue hace 57 años, cuando en la guerra de los 6 días, el ejército incipiente de Israel pudo liberar el monte del templo y acceder al muro occidental, el muro que nunca fue destruido. El último remanente del templo sagrado de Jerusalén se pudo acceder en forma libremente recién hace 57 años. El muro sobre el cual fue prometido en el Midrash y en las palabras del rey Salomón, que nunca va a ser destruido, insinuado en el libro Cantar de los Cantares, como dice ahí, Dios está detrás del muro. Metzitz miraharakim, pispea y vislumbra detrás de las hendiduras del monte. Mashgiach miraharanot, observa dentro de los portales, alegóricamente como que Dios está en el monte del templo y observa a través de las rendijas del muro occidental. Eso fue liberado. Y si ustedes ven el video de la liberación, en YouTube se ve el video de la liberación, van a ver ahí un rabino bajito, llamado el rabino principal del ejército, Goren, el rabino Goren, como él va corriendo con todos los soldados y libera el templo de Jerusalén y saca un pequeño shofar de su bolsillo y hace sonar el shofar. En ese momento se creía que era la revelación máxima del Bet HaMikdash, que ya caía el santuario de Jerusalén montado. Y a partir de ese momento se cumple la profecía de Isaías, que todas las naciones van a fluir al monte del templo para obtener instrucción del pueblo de Israel, y esto ustedes lo ven concretado en el moderno movimiento nomade incipiente de tantas y cientos y millones de personas no judías que se acercan al mundo de la Torá a obtener instrucción, especialmente a través de los sabios de Israel, y especialmente, como dice Isaías 2, Venaru elav kol hagoyim, fluirán hacia el monte del templo todas las naciones para obtener las instrucciones, porque de Sion va a saldar la Torá y la palabra de Dios de Jerusalén, pronto en nuestros días, así también otros profetas hablan del tema. Pero bueno, el shofar nos recuerda también sobre la pronta venida del Moshiach y la redención universal, que esto los noajes van a tener mucha parte. También el shofar nos recuerda como recordatorio del cuerno de carnero de la atadura de Yitzhak, quien ofreció su vida a Dios, pero en cuyo lugar fue sacrificado un carnero. Sabemos todos, Génesis, en el libro de Génesis nos describe la atadura de Yitzhak. Dios prueba, la última prueba más contundente para probar la fidelidad de Abraham, por eso lo fue Abraham llamado el amante, la cabeza de los monoteístas, Rosh Lamaminim, tal como el Salmo 47 lo atestigua. El Salmo 47 es un salmo que se lee también cuando se hace sonar el shofar. Dice bien claro, Dios está sentado sobre su santo trono, los más nobles de las naciones están reunidos.
la nación del Dios de Abraham, indicando los más nobles. En hebreo es Nedibe Amin. Los nobles significa no que son un título de nobleza, sino a través de su conducta. Los noágidas practicantes son vinculados, asociados a la nación de Abraham en tanto monoteístas. Y eso es lo que nos une a noágidas practicantes y a los judíos, que es monoteísmo más absoluto. Entonces, en ese día, en el día de Rosh Hashanah, fue el día que ocurrió la Akedat Yitzhak, la atadura de Yitzhak, que está muy bien descrito en Éxodo, en Génesis 22, lo pueden leer, como Dios convoca a Abraham pidiéndole una prueba de fe que a su único hijo, que fue nacido en forma milagrosa, cuando él tenía 99 años y Sara 90 años, y Dios le dijo que de ese hijo, de esa simiente, va a salir una nación de monoteístas. A ese hijo le pide que lo ate para elevarlo, no le dice ofrendarlo, él lo lleva al monte del templo, ahí donde está el monte de Jerusalén, detrás del muro occidental. En ese lugar casi lo ofrenda y Dios le dijo, no lo ofrendes, no queremos sacrificios seres humanos. Y a cambio le dio un carnero. Entonces el cuerno del carnero representa el cuerno que Dios le presentó a Abraham para que lo ofrende en ofrenda al carnero y no a su propio hijo Yitzhak. De esto vemos el poder grande del shofar para recordar el mérito de los patriarcas y el autosacrificio de Abraham y de Yitzhak que legaron a todas sus generaciones hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, desde ese entonces, 3.700 años hasta el día de hoy, no hay otros monoteístas absolutos que sean vinculados a Abraham. Es decir, judíos practicantes y no ágidas practicantes. Son los auténticos monoteístas de la Torá. Esto es lo que dice acá. De la misma manera, también nosotros debemos estar dispuestos. Cuando hacemos sonar el shofar, tenemos que concentrarnos, estar dispuestos a entregar nuestras vidas en aras de la santificación del nombre del Eterno. Y rezamos para que esto nos sirva de mérito y seamos recordados para bien. Es por eso que para recordar permanentemente la ofrenda de Yitzhak, pero principalmente el mérito del shofar, es sugerente que los noajidas tengan un shofar y lo tengan exhibido en un lugar junto con el libro de Salmos, el Sidur Noágida, el libro Noágida, el Torah Temet, algún libro de fe, todo esto en un lugar, junto con una alcancía de tzedakah, en un lugar visible, que el hogar de uno se ve un lugar monoteísta, que la gente entre y ya distinga, este es un lugar monoteísta, por los elementos que tiene. Sigue más todavía, despierta en nosotros el shofar una sensación de estremecimiento y temor que nos conduce a acercarnos a Dios con humildad. Como expresa el versículo en Amós, el profeta Amós, ¿acaso es posible hacer sonar el shofar en la ciudad y que el pueblo no se estremezca? Es decir, el shofar tiene una característica que hace conmover las fibras del alma. Todo el que escucha el shofar, principalmente escuchar el shofar directamente, no a través de elementos electrónicos como Zoom, pero bueno, de última, se da cuenta y su alma percibe la vibración, esta es la palabra, la vibración en el alma que percibe cuando se sonar el shofar. Para acercarnos a Dios con sumisión, con humildad, con cabizbajos, siendo conscientes de su magnificencia y la insignificancia del ser humano y sus temas. Tal como lo testimonia el profeta Amós, ¿acaso es posible hacer sonar el shofar en la ciudad y que el pueblo no se estremezca? Seguro que cualquiera se va a estremecer cuando escucha el shofar. También el shofar sirve para recordarnos la proximidad del día del gran juicio, del juicio de Dios para todos los seres humanos, como declara el versículo en Sofonías 1, 14, 16. El gran día de Dios está próximo, cercano y pronto de llegar el día del sonido del shofar y de la truá. Se refiere, todos los que estudian con nosotros el tema del Mashiach, saben que en una época avanzada del Mashiach y de la redención va a haber un juicio total de Dios a todos los seres humanos, y el que observare antes del juicio todos los preceptos que le corresponden va a salir victorioso en el juicio, y el que no va a ser sancionado. Y el shofar es el toque, es como la sentencia, igual que en un juicio físico está el juez que cuando dictamina un veredicto martilla, golpea y ahí dictamina culpable o inocente. Así también Dios va a hacer con cada uno de nosotros, y eso va a ser el sonido de golpe gutural del shofar. Para ir terminando el texto, dice, sirve para recordarnos también la futura convocatoria de todos los exiliados del pueblo de Israel y para despertar dentro de nuestro anhelo que ello suceda. Una de las profecías del Mashiach es que todo el pueblo de Israel se va a reunir en la tierra que Dios prometió a Abraham. Y ya la mitad de esta profecía ya la vemos cumplida. ¿Cómo? La mitad del pueblo de Israel hoy en día vive en la tierra de Israel, en la tierra que Dios prometió a Abraham y Jacob. Evento que nunca pasó hace más de 2.500 años, salvo en esta generación. Y cada uno lo puede ver. Cada uno lo puede ver, y cada uno de los que somos israelitas tenemos
un pariente, en el caso de mi hermano y toda su familia, y otros parientes, mi yerno viene de ahí, mi consuegro están ahí, y pregunten a cualquier persona israelita y todos tienen parientes en Israel, porque la mitad del pueblo de Israel vive en Israel, porque se está cumpliendo la profecía que dice Isaías. Y en aquel día se hará sonar el gran shofar y retornarán los extraviados de la tierra de Asiria, etcétera, etcétera. O sea, el shofar nos indica también la reunión del pueblo de Israel en la tierra de Israel, y esto también es vinculado a los noágidas, ya que es una de las profecías del Mashiach, y en ese momento, cuando se reconstruya el templo de Jerusalén, los noágidas practicantes van a poder subir al templo de Jerusalén, alegrarse con Dios, como dice Isaías bien claro, y mi casa será casa de oración para todas las naciones, y en la fiesta de Sukkot van a peregrinar todos los noágidas practicantes, y todo eso se va a dar en la próxima redención con el Mashiach pronto en nuestros días. Amén. Y también sirve para recordarnos la resurrección de los difuntos, el fundamento de fe número 13 que estudiamos en los fundamentos de fe de Maimónides. Como declara el versículo también en Isaías, todos los habitantes del mundo y todos los que descansan en la tierra verán cómo es alzado un estandarte en el monte y escucharán retumbar el shofar al hacerse sonar. Es sabido que el Mashiach se va a parar en el monte del templo y va a hacer sonar el shofar, y con ese clamor y con el rocío divino que va a caer, el polvo de los huesos de algunos difuntos, de los que merecen ser resucitados, van a resucitar, tal cual como se explica muy bien en el curso de los fundamentos de la fe en el principio número 13. Es decir, que el shofar tiene todas estas remembranzas. Ahora bien, hasta ahí está la placa, no hagas más avanzar. Entonces, este es alguno de los sentidos. Después lo van a poder ver y repasar esto en el video que vamos a editar y va a estar publicado en la web noagidas.tv. Como siempre, todas nuestras conferencias y otras más están en el canal de YouTube noagidas.tv. Antes de hacer una plegaria conjunto y dar la palabra para ustedes y intentar hacer sonar el shofar también, esto es un set de explicaciones. Hay otro set de explicaciones en el increíble mundo de la Torah que explican otras cosas sobre el shofar. Por ejemplo, y tienen que ver con uno de los sistemas de interpretación dentro del mundo místico llamado temurá. Temurá significa intercambio e interposición de palabras. O sea, una palabra es la misma palabra escrita en diferente orden, en español se llama anagrama, el cambiar el orden de las letras. Por ejemplo, la palabra shofar tiene 3 letras en hebreo, shin, pei y reish. Es como decir 1, 2 y 3, puedo decir 1, 2 y 3, o 3, 2, 1, o 2, 1, 3. En el intercambio de posición de estas 3 letras, y por la complejidad del idioma hebreo, que puede ser vocalizado con diferentes vocales, se dan al menos 12 combinaciones. Cada una de esas 12 combinaciones de la palabra shofar nos deriva en 12 explicaciones diferentes qué es el shofar. Vamos a hacer algunas, no todas porque no hay tanto tiempo, pero bueno. La palabra, si uno da vuelta al orden de las letras, en lugar de shin, pei, reish, esto lo van a ver graficado después en la caja de comentarios que vamos a poner una placa cuando el video esté editado. La palabra en hebreo shin, pei, reish, shofar, si uno cambia el orden de las letras, pei, reish, shin, da como función pirush. La palabra pirush, que es otra forma de decir la palabra shofar, cambiando las letras, pirush quiere decir explicación. ¿Qué quiere decir explicación? Muchas veces durante el año vemos y vivimos, experimentamos en nuestra vida situaciones incomprensibles, enigmáticas. Muchas veces situaciones dramáticas, caóticas, de carencia, de sufrimiento, de enfermedad, donde no podemos comprender por qué. Y buscamos a Dios por qué. El hecho de preguntar a Dios por qué es una prueba de fe, no de falta de prueba de fe. De hecho, el primero que preguntó a Dios por qué fue Moshe. Moshe le pregunta a Dios, ¿por qué maltrataste a este pueblo? Al fin y al cabo, me mandaste a liberarlo y vos lo maltrataste. O sea, preguntar por qué a Dios es correcto, es una prueba de fe. Está muy bien, hay que hacerlo. El sonido del shofar muchas veces nos ayuda a interpretar lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nos sensibiliza para ser susceptibles a la comprensión. Muchas veces no es que las cosas no tienen explicaciones, que nosotros estamos embotados en nuestro ego, en nuestras cuestiones, y no vemos. El problema no está en el evento incomprensible, está en el incomprensor, en la persona que está embotada, que está trulada, está cegada. El shofar nos destapa
De hecho, el shofar tiene dos partes, la parte más angosta y la parte más abierta, tal en el espíritu del versículo de los Salmos. Mi mamakim kerati Hashem. Desde las profundidades te clamo a Dios, contrito desde su estrechez, y Dios le responde desde la parte más amplia, desde la explicación. Por eso la palabra shofar como pirush es ayudador a sensibilizar al ser humano para ser perceptible y susceptible de comprender qué está pasando y por qué está pasando. Esto es en primer lugar. Por eso la palabra en hebreo shofar, si uno cambia de lenguaje, viene de la palabra pesher. Pesher quiere decir enigma. O sea, pirush pesher, la explicación de los enigmas, de las cuestiones que hasta ahora la persona no comprendió. Pero no es que no comprendió porque eran incomprensibles, no comprendió porque estaba encerrada en su propio egoísmo y sufrimiento y no tenía la sensibilidad espiritual para poder destaparse para esto. Y el sonido del shofar lo destapa, lo abre. Después, la palabra en hebreo shin, pe, reish, shofar, si uno cambia el orden de las letras, da reish, pe, shin, que quiere decir refesh. Refesh quiere decir barro, hollín, el sedimento que queda después de una lluvia. Eso quiere decir refesh, que justamente es lustrar, limpiar, como vimos en el video, lustrar, limpiar, quitar el herrumbre espiritual, la oxidación espiritual que tenemos durante el año. Durante el año vamos acumulando oxidación espiritual a través de acciones violentas, egoístas, desconsideradas, absolutamente ambiciosas, promiscuas, salvajes. Y viene el shofar y nos viene a pulir, a quitar el refesh, el sedimento. Igual que una piedra preciosa que está recubierta de una serie de polvillo y carbón, y a través de pulirla, de lustrarla, saca el brillo. Así también nuestra alma está opaca, igual que el shofar originalmente, ustedes lo vieron en el video, viene opaco, viene negro, y después de mucho pulir, sale brillante. Bueno, eso también quiere decir shofar, y este es el efecto del shofar. La palabra shofar, si uno cambia el orden de las letras, es la palabra saraf. Saraf, serafines, es un tipo de ángeles, se llaman en la Kabbalah autoinflamables. Tienen tanto nivel espiritual y tanta sed de espiritualidad que como que se autoinflaman. Son creados por Dios y enseguida se fusionan con Él en un amor y pasión increíbles. También invocando no solamente el temor reverencial a Dios, sino también nuestro acercamiento hacia Él y el amor a Dios. De hecho, habremos estado a Abraham y el mérito de Abraham cuando intentó ofrendar a su hijo Isaac y Dios lo detuvo y dice, no, solamente una prueba de fe. Abraham fue llamado por Dios mi amante. Y Noah fue también llamado amado de Dios, donde en Isaías 54, que Dios recordó a Noah con amor. De hecho, en las plegarias de Rosh Hashanah, Año Nuevo Universal, decimos este texto. Es decir, que los dos que están vinculados a la palabra amor, sabemos que en la Torá el amor a Dios es un regalo para uno que tiene un nivel espiritual muy alto. No empieza con amor, empieza con temor reverencial y principalmente con la práctica. El amor a Dios es un regalo que viene al final del camino. Y esos dos lo tuvieron, Abraham y Noah. Entonces, la palabra saraf, ángeles inflamables, indica eso también. También para terminar, la palabra shin, perresh, la misma raíz hebraica de la palabra shofar, es también la palabra shapir. Shapir quiere decir placenta, por la forma anatómica del shofar. Vean ustedes. El shofar tiene una forma anatómica de un útero. Un útero, vean ustedes. Acá está como la vulva y acá está el útero. En hebreo es regem. Regem viene de la palabra rajem, piedad, misericordia, benevolencia divina. ¿Por qué? Porque en este día, decimos en las plegarias, en el día de Rosh Hashanah, Dios creó el mundo y el ser humano. Es como que alegóricamente Dios allá, a través de Sal Sonar el Shofar, pare el mundo, está pariendo el mundo, está haciéndolo nacer de nuevo. Y el ser humano tiene que asumir la subordinación divina en ese día, en el día de coronación de Dios. Es por eso que la palabra shofar viene de la palabra placenta, como que el mundo nace, el ser humano nace de nuevo, es recreado por Dios, y el ser humano tenemos que darle motivos y razones a Dios por qué nos quiere crear. El motivo es asumir su subordinación y observar sus mandamientos. Y para terminar, la palabra shofar viene de la palabra zafiro, tal como las tablas de la ley que originalmente eran de zafiro, como el alma del ser humano que viene llena de refesh, otras palabras que vimos antes, que era barro y sedimento,
y a través de la práctica de los preceptos y a través de la unión con Dios va puliendo su alma, y en lugar de ser como el shofar original, un trozo salvaje, rústico, muy brutal y muy violento, para ser algo domesticado, salvaje, que tiene un sonido armónico, dulce ante el Eterno. Esto es alguna de las explicaciones, vimos 18, pero hay muchas más, sobre el tema del shofar, van a poder repasarlo en el video. Y antes de dar espacio a preguntas y comentarios, recordando y agradeciendo mucho al grupo Noajidas TV, a Shimon Sepúlveda, su director, que organiza siempre estas conferencias una vez por mes, y invitándolos a que ustedes puedan enviar su generosa colaboración económica a Noajidas TV para poder hacer estas actividades con mucho más profundidad y con mucho más asiduidad, no solamente conmigo, sino con otros rabinos. Puedan enviar su generosa colaboración económica a Noajidas TV, después le van a decir cómo hacerlo, contáctense con Shimon Sepúlveda. Y también recordando que esta clase es en curación completa de nuestro amigo el rabino Yohanan Maimón, hijo de Miriam, para que solamente vea salud y bienestar sin ella les escuela. Paz, bienestar, especialmente también paz en la tierra de Israel, devolución de todos los secuestrados, exterminación de todos los terroristas que quieren solamente asesinar, y que solamente haya paz y tolerancia entre todos. Amén y amén. El que es necio no sabe, y el tonto no comprende esto. Cuando los inicuos florecen como la hierba, y cuando los obradores de maldad proliferan, es cuando más pueden ser destruidos. Pero tú, oh Eterno, estás en lo alto por siempre, porque he aquí que tus enemigos, oh Eterno, tus enemigos perecerán. Todos los obradores de maldad serán esparcidos. Teilim 92, 7 al 10.